Saludarlos a todos, buenas tardes. Como estamos en una biblioteca en estos momentos, vamos a dejar de lado el estar acá y el no estar al mismo tiempo. ¿Qué significa? De que vamos a tratar de prestar la mayor atención y desconcentrarnos menos con los celulares. ¿En qué sentido? Estamos desarrollando la primera velada cultural denominado Huaura, Cuna de la Independencia, Misterio y Tradición. Uno de los objetivos que nosotros estamos impulsando, cuando digo nosotros, hablamos de la Municipalidad Distrital de Huaura, con las oficinas de la Biblioteca Municipal, de la Academia Municipal y de todas las oficinas correspondientes para brindar el mayor conocimiento para todos ustedes y de esa manera no solamente se preparen para un examen de admisión, sino que les genere también un conocimiento, una atracción en cuanto a conocer autores de diversos libros, diversos poemarios y tenerlos pues presentes. Para dar inicio a esta actividad que hemos denominado secuencia de conferencias, estamos contando con la visita de escritores como Segundo Aponte, quien nos va a contar acerca de su trabajo poético Numerología Imperfecta. También estamos contando con la presencia del escritor Julio Barco, autor de numerosos libros, más de 20 publicaciones a nivel nacional e internacional, quien viene a compartirnos también su experiencia y todo lo que ustedes pueden aprender de él. Pero en este caso, muy al margen de hablar sobre su poemario, hablar sobre sus libros, hoy, 12 de julio, también se celebra lo que es el natalicio de Pablo Neruda. ¿Quién no ha escuchado sobre ese autor? ¿Quién no ha recitado, declamado sus versos? Pero muchas veces solamente conocemos el autor, obra y ahí muere, ¿no? Es como el examen de admisión. Autor de 20 poemas de amor, allá tal, lo marcas y ahí muere todo. Pero de ahí la interpretación, el análisis, el querer saber por qué fue condecorado con el premio más importante a nivel mundial, que es el premio Nobel, pues eso es lo que lo hace enriquecedor. Para dar inicio a esta secuencia de conferencias, también estamos contando con la presencia, la visita de algunos cantautores que vienen de Chosica, ¿no? Estamos contando con la visita de Frank Lezama, con la visita de Charles Palma, quienes nos van a compartir algunos intermedios. Y para ello, quiero que recibamos con fuertes palmas a la regidora Abigail Barrancal, quien preside la Comisión de Educación y Agricultura, para que pueda hacer la apertura de esta bonita actividad, que luego va a continuar con una velada cultural que va a durar hasta las 11 de la noche. Así que no se preocupen, terminan su clase y pueden ir a degustar o disfrutar de todos los números artísticos. Así que fuertes palmas, regidora, y bienvenida a esta. Primero que nada, darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros ponentes el día de hoy, a nuestros artistas invitados. Muchísimas gracias y bienvenidos al distrito de Huaura. Muy agradecida por contar con ustedes en esta primera velada cultural, dirigido y realizado por nuestro promotor cultural Juan Lezamento. Como muchos lo conocen, él es alguien que siempre está inspirando a la lectura, a la escritura en nuestro distrito y sobre todo a la cultura. Estamos muy agradecidos contar con ustedes, muchachos, a pesar de sus actividades académicas. Sé que también este momento, este espacio va a ser muy enriquecedor para ustedes, de parte de la gestión, de parte del alcalde. Siempre también quiere, ¿no?, que ustedes se enriquezcan de manera cultural, no solamente también académica. Sin más que nada, damos apertura a esta hermosa velada y esperemos pueda ser de mucho aprovechamiento y sobre todo de sabiduría para cada uno de nosotros. Gracias. También, continuando, quisiéramos ceder el pase a nuestra amiga Maribel León Aquino, que es encargada de la biblioteca, para que también pueda dirigirse a ustedes, también a los invitados, y de esa manera también continuar con parte de la programación de esta primera velada. Muy buenas tardes. En nombre de nuestro alcalde, en nombre de bienvenida a los señores ponentes y a los amigos que van a participar también en esta primera velada cultural que se está llevando en inicio acá en la Biblioteca Municipal. Espero que sea de su agrado y de mucho aprovechamiento también para ustedes. Y también doy por aperturada la velada cultural. Gracias. Para poder dar inicio a esta velada académica, queremos también agradecer a la licenciada
Geraldine, ¿no? Quien les ha cursado la invitación, porque recordemos, ¿no? De que ustedes como seres humanos no solo son sujetos a recibir información, sino también a generar la conciencia crítica, analizar las obras y todo. Pero ¿cómo analizar las obras si no tenemos cercanía, no tenemos apego y no conocemos, ¿no? Es por eso que saludamos la iniciativa y haberlos invitado acá, y también licenciada, si puede brindar algunas palabras de bienvenida a los alumnos y a los invitados. El espacio es totalmente para ustedes. Bien, buenas tardes con todos. Quiero dar la bienvenida, ¿no?, a nuestros amigos escritores, a la regidora Abigail, a la encargada de la biblioteca. Agradecerle a cada uno de ustedes por habernos hecho llegar la invitación y ser partícipe de esta primera velada cultural. Siempre conversamos jóvenes, mucho en clase también. Así como imparten ustedes conocimientos para el examen de admisión, también es muy importante que adquieran conocimientos como este tipo de eventos que el día de hoy que realiza su primera velada cultural. Nuestro alcalde, ustedes saben que está siempre presto a realizar muchos eventos por el bien de los jóvenes del distrito de Huaura. Espero que el día de hoy sea de mucho aprovechamiento para ustedes, y después, a la hora que terminen sus clases, también nos pueden acompañar al frente del museo. Va a haber una velada cultural con diferentes artistas de la provincia. Chicos, bienvenidos. Gracias. Como sabemos nosotros, el arte, la literatura está ligada, y esto también ligada a la expresión oral, a la expresión corporal, ¿no? Es decir, a la declamación, a la oratoria y a todos los elementos que puedan permitirnos a nosotros adentrarnos más a este mundo del arte y la cultura. Quiero que recibamos con fuertes palmas al joven Renzo, ¿no?, que nos va a compartir una declamación precisamente de un poema del autor que vamos a tratar el día de hoy sobre Pablo Neruda, ¿no? Renzo, lo recibimos con fuertes palmas. Entonces, los que quieran grabarlo para luego transmitir, seguir, acá sí vale el celular, después en las ponencias lo guardamos. Bueno, primeramente, ¿no?, agradecer aquí a mi amigo, más conocido como Rafonio, que lo conozco ya hace más de 3 años en la universidad, y hemos podido compartir algunos momentos, ¿no?, en el cual a mí me alegra bastante, ¿no?, que él siempre persigue el arte, está impulsando el turismo y el arte mayormente, ¿no?, porque creo que en el Perú se está perdiendo poco a poco eso, y eso me alegra que él pare impulsando, ¿ya? Y gracias por la invitación, ¿verdad? Para poder un poquito, ¿no?, deleitar de lo que quizás a la par de lo que yo estudio, ¿no?, otra carrera, me gusta también el arte, ¿no? Y bueno, para ustedes, con cariño, el poema 20, ¿no?, de Pablo Neruda. Y dice así: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrechada y tiritan los astros azules a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso,
Y a veces yo también la quería, como no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Y oír la noche inmensa y más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella ya no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido. Mi mirada la busca como para acercarla. Mi corazón la busca y ella ya no está conmigo. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro y sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos y mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque esto sea el último dolor que ella me cause, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Gracias. Casi me hace llorar. Casi me hace llorar. Como pueden ver, la poesía va más allá del texto, ¿no? Trasciende, es decir, emociona, eriza la piel. La poesía rescata lo más sensible de nosotros. Y ese nivel de construcción poética la pudo alcanzar Pablo Neruda. Es por ello que quiero también saludar a Ingrid Ariza, comunicadora social, quien también va a hacer la presentación del plaquete desde el planeta Raptoniano, que en sus momentos estará tocando a fondo también de una poética, quien suscribe es el autor. Pero vamos a recibir con fuertes palmas al escritor Julio Barco. Él se va a presentar para que sepan quién es, cuántas obras ha publicado y de esa manera profundizar en el trabajo poético de Pablo Neruda. Bueno, con todos buenas tardes. Quiero saludar este encuentro. Primero felicitar a Juan Antonio Lezamieta por el trabajo de Hércules que hace aquí en esta ciudad, el trabajo obstinado de hacer cultura, contra viento y marea, y para mí es un ejemplo a nivel nacional de lo que un joven que ama la cultura tiene que hacer, ¿no? Luchar por abrir espacios, por contagiar también el entusiasmo. Y por otra parte también al municipio, a la municipalidad, a los profesores y a todos los presentes, saludarlos, para festejar con todos los 119 años del nacimiento de un poeta que si bien pertenece quizá a un país, yo creo que pertenece a una lengua, ¿no? que es la lengua española que todos hablamos. Y hay mucho que decir sobre Neruda. En realidad he tratado de resumirlo en 6-7 páginas, pero se puede ver muchísimo de Neruda, como bien lo dijo acá el amigo Juan. Es un autor muy prolífico, con una obra muy grande, que ganó el Premio Nobel de Literatura, que ha sido traducido a muchos idiomas. Su poesía se lee en todo el mundo, o sea que no hablamos de alguien desconocido, hablamos de alguien que ya es universalmente celebrado, leído, traducido, etc. Lo que les voy a leer es algunas reflexiones que hice sobre su poesía, y para que ustedes más o menos también entiendan un poco lo que hay detrás de un poeta, de la palabra, el lenguaje, la relación del hombre con la palabra y la naturaleza, etc. Y bueno, se los voy a leer. Para los que no me conocen, yo soy Julio Barco, tengo unos libros publicados, después ya lo voy a poder mencionar, acá tengo unos. Y por internet pueden buscar mi trabajo, también soy conferencista, escribo narrativa, ensayo, poesía. Y me dedico también a caminar por el Perú, ¿no? A caminar y a tratar de difundir la literatura en todos los ámbitos que pueda, para un poco generar esos espacios, ¿no? Y bueno, les comparto ahora sí mi ponencia para todos ustedes. Todo gran poeta implica un suceso para un contexto determinado y afecta de modo directo el uso y funciones de su lengua.
La poesía es una irrupción del hablar normal de la tribu para enderezarla a una situación más problemática, para abrir nuevas ventanas y dar nuevos colores al lenguaje usado como moneda banal. Un poeta renueva el lenguaje, lo oxigena, levanta sobre la osamenta lánguida la nueva música de su canto. Todo creador abre nuevas puertas, sin olvidar que el trabajo de lo nuevo es consecuencia de un diálogo profundo con el pasado. Es el pasado el que permite observar el futuro, verlo con otros ojos y mejores horizontes. Frente a un gran poeta hay un instante de lucidez en la lengua, un instante que divide la historia y permite observarla de otro modo. Pero primero hablemos de la relación entre el lenguaje y el hombre, para después hablar de la relación entre el hombre y la poesía. El lenguaje es el mismo hombre, es la representación, la esencia, el reflejo del ser humano. Con el lenguaje se crea la constitución política de las naciones, las grandes obras religiosas, los innumerables libros, el lenguaje de las relaciones entre las personas. El poder de la palabra es obvio. El hombre usa el lenguaje con diversos fines, sin embargo es el fin estético, o sea la poesía, que el lenguaje toma todo su poder. El poeta y la palabra se encuentran en un escenario convergente. Al usar lenguaje para expresar realidad, el poeta es arquitecto del espíritu humano. Si los historiadores pueden representar al hombre bajo tiempos y eras, el poeta puede recobrar su intimidad, su emoción, su mente. En sí, podemos ver que la poesía es la historia de la mente, es decir, del espíritu de cada época. Así, un poema representa un tiempo y un infinito, encapsula una época y detiene un espacio y tiempo. Los poetas se consideraron vaticinadores, por eso su lenguaje se hizo profético. En muchos casos, o se adelantaron a su tiempo, o van con ellos, o escapan de él hacia un pasado determinado. En cualquier caso, el poeta define un tiempo, el que utiliza para escribir su poesía. He ahí el acto político de escribir conscientemente y de usar el lenguaje que es el ser del hombre. Pese a lo sofisticado de nuestro presente, la poesía se sigue leyendo y escribiendo en nuestras sociedades. Mientras mejores condiciones de vida tengan las personas, se ejercita este arte y se difunde con rigor y belleza. Así definidos estos conceptos, volvamos al autor de Crepusculario. Neruda, que su nombre real era Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basoalto, es uno de los poetas más determinantes de nuestra lengua, pero sería mejor decir del modo de usar nuestra lengua, de irrumpir sobre sus códigos íntimos y de crear una música particular y orgánica, una de las voces más importantes del siglo XX, cuya poesía todavía nos causa estremecimiento. Parece que su canto aún surgiera de una caracola, de una forma primitiva de establecer un contacto entre la naturaleza y el hombre, porque en los mejores instantes de su poesía somos atrapados por la voz de la naturaleza que el poeta sabe expresar con maestría. Los poetas modernistas hablaron del poeta como pararrayo de Dios, aquel que puede captar el relámpago, su intensidad y cantarlo a la vez. En la poesía del chileno vemos una energía desbordante y unitaria. Hay un timbre que lo diferencia de los otros bardos, siendo sin embargo la reunión de muchísimas voces la poesía nerudiana. Es un pararrayo de la naturaleza. En Neruda habita la tradición en lengua española, modificada a su propio gusto y decir, y en ese gusto se siente la tierra, los elementos, el sonido de la cultura y la afirmación de un temperamento, a diferencia de otros poetas que se inclinan por su voz singular, la que va perfeccionándose hasta sus odas. En el camino, Neruda canta al amor, a la vida, a Latinoamérica, al hombre, a las cosas, a la izquierda chilena. Hay una evolución que va de lo romántico hasta el poeta comprometido. Lo que escuchamos hace un momento del amigo que leyó, el joven, es una etapa romántica, ¿no? Con la cual Neruda empieza. Como muchos poetas jóvenes, como ustedes de repente, como muchos acá de jóvenes, hemos sentido que el amor, el romanticismo, ¿no? Es la primera forma de expresarnos, ¿no? La emoción más rápida es el amor, ¿no? Cuando somos jóvenes, y Neruda también lo hace. Y es más, Neruda logra ser un autor que vende muchos libros. Siendo poeta, en su país se venden cantidad de obras, porque la poesía de su libro 20 poemas de amor y una canción desesperada se vuelve bestseller. La gente lo lee por cantidad, cosa que no pasa acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, Vallejo, que luego voy a hablar sobre su relación, no tiene ese mismo éxito, y ya les voy a ir contando. Neruda es el poeta que no puede dejar de escribir, el que hace del oficio una forma de vivir, de evitar la realidad, de expresarse y cantar, lo cotidiano e infinito. En eso es apasionado como dos antecesores, Rubén Darío y José Santos Chocano. Sin embargo, el oficio Neruda se humaniza, se hace más trabajo de obrero, trabajo de alfarero, dirá Javier Herau,
Es el hombre que se afana en amasar la energía humana. La naturaleza se representa en los seres vivos y entre todos el hombre que escribe la representa con los signos. Hay un canto que se va creando, armando, confeccionando como un himno mayor. Es el arquitecto del humano. Pedazo a pedazo arma sus versos, sacude, consume la realidad más íntima, usa la melodía interna, engranaja pedazos de diversos versos, traduce, cuenta, forma su propia voz. Hay pasión en esa voracidad. Hay una danza, un deseo insaciable, y aunque toda pasión es trágica, en Neruda hay una búsqueda final por la alegría, por defender la alegría, por ponerla como centro. Y voy a leerles un poema de Neruda que habla justamente sobre ello, sobre la alegría, sobre la defensa de la alegría, ¿no? Neruda dice: contigo quiero ir de casa en casa, quiero ir de pueblo en pueblo, de bandera en bandera, no eres para mí solo. A las islas iremos, a los mares, a las minas iremos, a los bosques, no solo leñadores solitarios, pobres lavanderas o erizados, augustos picapedreros me van a recibir con tus racimos, sino los congregados, los reunidos, los sindicatos de mar o madera, los valientes muchachos en su lucha. Es lo que el poeta canta cuando canta a la alegría en su famoso poema Oda a la Alegría, ¿no? Y luego dice: esta pasión también se expresa en la construcción de sus casas y en su colección de conchas marinas, como en el deseo de las cosas, de que las cosas sean herramientas o vasos o un león de peluche que el poeta atesoraba. Cuando visité Chile hace unos años, me di cuenta que Neruda tiene 3 casas en Chile, ¿no? Y sus casas en Santiago, en Isla Negra y en Valparaíso son museos, y las casas que Neruda ha hecho son casas como si fueran barcos. La casa que tiene en Valparaíso es como si fuera un barco, tiene las ventanas como de un barco, tiene fotos de barcos, y es como una casa, como una especie de torre, como de 6 pisos, y llena de un montón de detalles, ¿no? Y esa es una casa que Neruda construyó poco a poco. Él iba recogiendo cosas, recogía vigas, recogía maderas, y él con los obreros les iba indicando cómo hacer la casa. O sea que además de ser poeta, de construir versos, era también un artesano de la propia construcción de un albañil, ¿no? Y además era un coleccionista de objetos. Cuando él gana el Nobel, por ejemplo, lo entrevistan y él tiene a su lado un león, que es un peluche que él se compró en París, no en Francia, y era un peluche con el cual él leía, ¿no? Y escribía. Él escribía sus poemas y tenía su peluche de un león. O sea, le gustaba comprar objetos, le gustaba comprar, no sé, vasos, adornos, etc., ¿no? Entonces ahí también eso Neruda, ¿no? Ese juego con las cosas, esa relación del hombre con las cosas. Por eso, en canto general, encara la historia y el tiempo de Latinoamérica, y con frondoso ánimo llega el canto de Machu Picchu, que según afirmó en entrevistas, era el centro de nuestro continente y expresaba lo más perfecto y la altura hecho por el hombre americano. Quizá lo más intenso de Neruda es un libro, Canto General, donde hay un poema largo de más de 50 páginas que le dedica a Machu Picchu, ¿no? Y para Neruda Machu Picchu era la obra más grande del hombre americano, ¿no? La obra que sintetizaba la inteligencia, la geometría, la arquitectura, la matemática que hay detrás para conquistar esos cerros, esta parte del Ande, y lograr hacer algo tan fabuloso, ¿no? Y Neruda canta también a esa gran creación inventiva humana, ¿no? Continúo leyendo. Como afirma Menéndez Pidal, el hombre que hace la historia y poetiza es uno, no diverge. Así el poeta hace también la historia. Pero Neruda, así como es el poeta que canta Machu Picchu, también es el poeta del amor, ¿no? El de aquellos versos que dicen así, ¿no? Y les leo otro poema de Neruda que dice: amo el amor de los marineros que besan y se van, dejan una promesa, no vuelven nunca más. En cada puerto una mujer espera, los marineros besan y se van. Una noche se acuestan con la muerte en el lecho del mar, ¿no? Es un poema de Neruda que pertenece a su primera etapa, que es una etapa romántica, ¿no? No olvidemos que muchos versos de Neruda se usan en el argot popular, ¿no? Como la frase: es tan corto el amor y tan largo el olvido. ¿Quién no la ha escuchado de repente en Facebook, en Instagram? Se usa esa frase y es una frase que viene de un poema, ¿no? Entre otras, lo que permite ver que su lenguaje se sigue usando en lo más popular. En los poetas de temperamento terráqueo, el verso vuelve a la raíz de la lengua. Entre todos va tomando postura como una sustancia más, como la sangre misma. Sin embargo, en otros versos llega a las alturas con viejos afanes para expresarse y expresarnos el propio acervo cultural latinoamericano. Así es que le canta al amor y a lo milenario, a lo histórico, a la propia cultura del continente, sin dejar de ser este canto una expresión del vacío, del yo poético,
de la búsqueda del verdadero yo, para terminar cantando el estremecimiento de la roca y rindiendo un homenaje al ser andino, a su capacidad e inagotable inteligencia para crear maravillas. Por esa diversidad es importante Neruda, porque supo captar diversos registros y expresarlos de modo solemne y personal. Neruda es autor de más de 50 libros, amigos, amigas. Es un autor prolífico, un autor inagotable. Y luego, sin evitar la risa, lo simple, sin pretender lo retórico, huyendo de otra consecuencia que no sea su propio ritmo. Junto a Vallejo, son dos clásicos imprescindibles de la poesía del siglo XX. Sin embargo, ¿qué diferencia entre el autor de Santiago de Chuco y Neruda, ¿no? Vallejo es parco y recibió incomprensión. Vallejo es autor de ¿cuántos libros en vida? En poesía, Vallejo publica 2 libros nada más en vida de poesía, ¿no? Los Heraldos Negros y Trilce. Y ya casi al morir publica España parte de este cáliz, como ustedes saben, y ya póstumamente Poemas Humanos, ¿no? Que es un trabajo que hace su esposa con otros escritores. Pero Neruda no, Neruda se desborda, escribe mucho. Neruda fue prolífico por eso y amado en su tierra, donde el poemario 20 poemas de amor y una canción desesperada se volvió un bestseller. Neruda recibió el Nobel en vida, Vallejo no tuvo un premio digno de su trayectoria. ¿Cuál fue el más grande premio que recibió Vallejo en vida? Ninguno, ¿no? Sin embargo, ahí se encuentran los dos poetas, incomprendidos a su manera, unidos por su afán comunista, por esa izquierda que ambos en su edad madura encarnan. Según Mario Benedetti, Vallejo era más grande porque su familia era mayor. ¿Por qué? Porque si ustedes leen la poesía después de Vallejo se van a dar cuenta que muchos poetas latinoamericanos y españoles como Juan Larrea, Jorge Bergamín, etc., o latinoamericanos como Juan Gelman, como Gonzalo Rojas, van a influenciarse por Vallejo. Vallejo tiene una gran familia de poetas que lo van a continuar, pero Neruda no, Neruda tiene pocos. Sin embargo, Neruda solo reúne a muchos poetas, a una tradición entera, a una constelación de voces. O sea, Neruda solo es una familia ya inmensa, ¿no? Él solo hace una familia. Como otros poetas de mucho voltaje, Neruda fue combatido. No crean que toda la gente quería a Neruda, al contrario, había muchos enemigos, y por eso Neruda escribió este poema contra la envidia, que les voy a leer. Y dice así: con amor o tristeza, de madrugada fría, a las 3 de la tarde o en la noche, a toda hora, furioso, enamorado, en tren, en primavera, a oscuras saliendo de una boda, atravesando el bosque o en la oficina, a las 3 de la tarde o en la noche, a toda hora, escribiré no solo para no morirme, sino para ayudar a que otros vivan, porque parece que alguien, necesita mi canto, ¿no? Es un poema que Neruda dedica a los que lo envidian, ¿no? Porque Neruda era muy envidiado por lo mismo que tenía una gran capacidad poética. Este poema es muestra de aquel ímpetu, de aquel deseo invencible de crear, de cantar, de acercar su voz a los otros. Neruda es de la familia de Walt Whitman, aquel poeta mayor del norte. El poeta usa el lenguaje, pero no como acto individualista y cerrado, sino para comunicar de manera directa la forma de ser, que es de todos, es decir, el yo del poeta es el yo del mundo. Neruda contó que sus encuentros con Vallejo fueron especialmente en España. Ojo que, bajo el contexto de la Guerra Civil Española, cada uno le dedica un poemario al sufriente pueblo combativo. Toman posturas, no aceptan ser indiferentes. En una entrevista de Neruda con García Márquez, que también es Nobel, ¿no? Ambos van a dialogar sobre la novela y la poesía, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué tiene más repercusión en la sociedad? ¿Una novela o la poesía, ¿no? Y ambos se van a poner a preguntar sobre este tema, ¿no? Y van a decir lo siguiente, ¿no? Neruda va a decir que es evidente que la novela es el bistec de la poesía, ¿no? Y va a decir que nadie compraría uno de sus poemarios al subirse a un tren, pero sí, por ejemplo, una novela, ¿no? O sea, cuando alguien va en un tren, en un bus, en un carro, son pocos los que van a llevar un poemario, ¿no? Es más los que llevan una novela, ¿no? La novela, como dice Neruda, es un bistec, o sea, es más leíble, tiene más lectores. En cambio, la poesía tiene menos lectores, pero a pesar de ello no se marchita, aún sigue todavía sonando en los versos, en la música, etc., ¿no? En las películas también, etc. La relación, y acá termino ya, la relación entre Neruda y el Perú no es volátil. La influencia con Chocano es evidente, y por otro lado hay versos del propio Javier Herot, que es poeta peruano, donde lo menciona. Es una relación dual de recibir y dar.
No olvidemos, por ejemplo, el poemario Mano deshacida de Martín Adán, que es claramente un diálogo con alturas de Machu Picchu. Es evidente que en el Perú, a partir de 1970, el gusto fue cambiando y se perdió la onda española con autores como Lorca o Alberti, y se impuso el estilo conversacional que terminó apagando Neruda. Lo mismo, imagino, pasó con Nicanor Parra y sus antipoemas, que es claramente un reflejo adverso a tres poetas chilenos que son Huidobro, De Roca y Neruda. Bueno, y para terminar, a estas alturas de la vida, observo que toda relación de la poesía se mantiene siempre viva con su entorno. Nunca se puede terminar de cerrar la valoración de un autor, ya que la valoración depende de dos factores: la crítica, que termina en obras ensayísticas, y la voz popular, que pasa por opiniones de mano en mano o en su entorno. En Neruda se dieron cita todos los ríos, ¿no? Hubo gente que de manera crítica escribió sobre Neruda, y también la gente de manera popular, ¿no? Lo mencionas ahorita, lo seguimos leyendo, y por eso Neruda sigue siendo vigente, ¿no? Y luego, en Neruda se dieron cita todos los ríos. Así como poeta, Neruda también participó como político. No olvidemos que Neruda casi fue presidente de Chile. En un momento dado, Neruda cedió el lugar a Salvador Allende, que como ustedes saben terminó siendo aniquilado por el gobierno de Pinochet, donde Neruda hubiera sido aniquilado, y a los pocos días de la toma del gobierno de Chile, de la dictadura, Neruda muere, ¿no? A los pocos días. Se pensó que era por un cáncer de próstata que tenía el poeta, pero luego se supo que no, que lo envenenaron. Sus sobrinos sacaron el cuerpo y se dieron cuenta por el ADN que había sido envenenado, ¿no? Porque Neruda en esa época era un gran vocero. Como poeta, él tenía alcance en todo el país. Toda la gente lo escuchaba Neruda en su país y en Latinoamérica. O sea, él estando vivo, tenía la capacidad de influir en las opiniones de los demás. Por eso parece que lo asesinaron, ¿no? Y bueno, se dijo que fue por un paro cardíaco, cuando después de tomar una siesta con su esposa, su última esposa, que es Matilde Urrutia, no despertó. Sin embargo, nuevos estudios, como les digo, informan que fue una trampa del gobierno con el fin de silenciar. Y por último, Neruda ahora es un clásico de nuestra literatura. Creo que lo mejor a sus 119 años de nacimiento es volver a su obra sin prejuicio y con ánimos de conocer su canto, ¿no? Bueno, es un poco lo que he querido sintetizar, y en resumen, ¿no? Quiero expresar mi afecto por Neruda. Creo que es un poeta que tenemos que seguir leyendo porque nos nutre, y es un poeta muy diverso que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? En todos los temas, en la política, en el amor, en la naturaleza, en la vida misma, ¿no? Por eso creo que es tan importante. Bueno, esa fue la disertación del escritor Julio Arco, ¿no? Analizando lo que es Plenos Poderes de Pablo Neruda, ¿no? Ya enmarcándolo también en el tema de que ustedes van a postular, es una carrera, y sabemos que viene el bloque de letras, ¿no? Donde les preguntan sobre literatura, sobre escritores, autores o